Muy buenas noches. Agradecemos a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Urología. Vamos a comenzar con la sesión mensual de residentes y damos inicio con el doctor Mauricio Garza con el caso radiológico. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues vamos a iniciar el primer concurso de estudios diagnósticos. Vamos a leer el caso clínico y después vamos a poner las preguntas. Son varias preguntas, la mayor parte de ellas son falso o verdadero y es más rápido que lo puedan contestar y hay un par de opción múltiple. Entonces, un masculino de 70 años es sometido a AP de escrutinio en donde se encuentra con niveles de 11. De antecedentes es hipertenso y tiene un ECOG de 0. Él refiere síntomas moderados y disfunción eréctil grave. Al tacto rectal tiene una próstata grado 2, no sospechosa, y se le hizo una resonancia en donde tiene un nódulo en la zona periférica izquierda, PIRAT 5, un volumen prostático de 40.7 mililitros y una densidad de antígeno de 0.27. Ahora sí pueden poner el QR. Entonces les damos ahí un momento. Ok. 10 segundos más y pasamos. Ok. Entonces, listo. Entonces vamos a un par de preguntas. De acuerdo a la estratificación de los factores de riesgo para una biopsia positiva en este paciente, su densidad de antígeno le confiere un alto riesgo para la detección de un cáncer clínicamente significativo. Segunda pregunta, la probabilidad de una biopsia positiva de acuerdo a la clasificación de riesgo por grupos de densidad de antígeno es mayor al 70%. Tercera pregunta, la técnica ideal de biopsia de próstata por fusión en este paciente sería solo realizar biopsias dirigidas a la lesión para disminuir el riesgo de infección. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Se le realizó una biopsia transrectal por fusión en donde se encontraron 8 de 15 fragmentos positivos. La imagen observada corresponde a qué grupo de riesgo de acuerdo a ISUP. A, ISUP 1, B, ISUP 2, C, ISUP 3, D, ISUP 4. A la pregunta número 5. Se observó una adenocarcinoma acinar de próstata Gleason 4+4, ISUP 4, 8 de 15 fragmentos positivos, con invasión perineural positivo e invasión linfovascular negativo. De acuerdo al estadiaje, falso o verdadero, el estudio más preciso es el PET-CT con PSMA, sin embargo, no hay información de desenlaces a largo plazo. 6. La resonancia de pelvis es más sensible que el PET con PSMA para detectar metástasis ganglionar en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo. 7. De acuerdo al tratamiento, la prostatectomía radical robótica es superior a la prostatectomía radical abierta en cuanto a desenlaces oncológicos y funcionales. 8. La prostatectomía se puede demorar de manera segura por 3 meses desde el diagnóstico. 9. En este caso se recomienda un tratamiento neoadyuvante con terapia de deprivación androgénica. Y 10. Cuando está indicado realizar una linfadenectomía pélvica por normograma, lo ideal es realizar una linfadenectomía pélvica estándar. Las últimas preguntas. Todos los siguientes hallazgos en la patología de la prostatectomía radical son de mal pronóstico, excepto A. El patrón terciario. B. Subdividir la extensión extraprostática en focal o extensa. C. La extensión de los márgenes quirúrgicos positivos. D. Invasión perineural.
y E, invasión linfovascular. Y la última pregunta. Se define como enfermedad de alto volumen según el estudio Charted, más de 2 de las siguientes características. Igual o mayor de 3 metástasis óseas, la presencia de metástasis viscerales y igual o mayor a un ISUP de 4. Ok. Al final es la respuesta. Sí, al final se va a hacer la… Bueno, no nos presentamos, perdón. El doctor Fernando Boles Laviada, urólogo oncólogo, y un servidor, el doctor Iber Castellanos Hernández. Vamos a encargarnos de la coordinación de médicos residentes. Y bueno, pues vamos a iniciar con el caso clínico del día de hoy a cargo del doctor Cristian Daniel Guillén Reveles del Hospital Bicentenario de la Independencia del ISSSTE. Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el caso. Tenemos la ficha de identificación. Es un masculino de 76 años, católico, estado civil casado y como ocupación administrativo. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, padre con hipertensión arterial sistémica y madre finada por cáncer de ovario. Dentro de los no patológicos, tabaquismo durante 10 años con un índice tabáquico de 2.5, etilismo ocasional y niega otras toxicomanías. Dentro de los antecedentes personales patológicos, es un paciente hipertenso de 10 años de evolución en tratamiento con amlodipino y bisoprolol, quirúrgicos negados, transfusionales negados. El padecimiento actual inicia en septiembre de 2020 con dolor lumbar 7 de 10, intermitente, sin exacerbaciones ni atenuantes, así como una pérdida ponderal de 5 kilogramos en 5 meses, acompañado de astenia y adinamia. A su llegada tenemos estos signos vitales: una tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura normal y un índice de masa corporal de 28 kilogramos por metro cuadrado. Tenemos un masculino consciente, orientado, con regular estado hídrico, buena coloración de tegumentos, sin facies no características, postrado en silla de ruedas por dolor lumbar incapacitante, Unicoc de 2 y Karnofsky 50. Seguimos con la exploración física: cuello cilíndrico, sin adenopatías, tórax sin alteraciones, adecuados movimientos ventilatorios y ruidos cardíacos sin agregados. En cuanto a abdomen, es globoso a expensas de panículo adiposo, blando, depresible, peristalsis normoactiva y sin alteraciones. Respecto a la exploración genital, tenemos que el paciente presenta con un pene cilíndrico, meato central y prepucio no circuncidado, ambos testículos en bolsa escrotal de tamaño y consistencia habitual, sin alteraciones aparentes. Respecto a la exploración digitorectal, esfínter neuromotónico, próstata eutérmica no enganchable, sin surco medio, indurada en ambos lóbulos y fija a planos adyacentes. ¿Alguna pregunta que tengan del caso clínico? ¿Algo más que quieran saber? Bueno, Alejandro Haddad Servín. Podemos pasar el micrófono. ¿Nos podemos poner de pie para irlos ubicando? Porque apenas vamos conociéndolos. ¿De qué hospital eres? Del GEA, perfecto. ¿Qué opinas del caso, Alejandro? Pues digo, un caso donde la sospecha primaria sería pues un probable cáncer de próstata ya con una próstata fija indurada, probablemente un T4, que digo, independientemente habría que abordarlo pues con laboratorios generales y de forma integral. ¿Qué pedirías tú? O sea, tú estás con una sospecha de cáncer, ¿qué pedirías tú? Bueno, en primera instancia, laboratorios generales, pediría una biometría. Ok, ¿biometría? ¿Cuál sería el objetivo de la biometría?
Bueno, en primera instancia ver la hemoglobina, ver valores plaquetarios y ver que en este caso no sospecha infección, pero bueno, no está de más ver el tema leucocitario. Perfecto. Que, bueno, pues está dentro de parámetros normales. ¿Algo más? Pediría una química sanguínea. ¿Con qué búsqueda objetivo? de la creatinina. ¿Con qué objetivo tu opina? Principalmente por la creatinina. Qué bien. Igual, pues dentro de rangos normales. Pediría igual electrolitos séricos por la misma situación. ¿Cuál es la misma situación? De ver, es el tema renal, de función renal, porque como tenemos una próstata y síntomas del tracto urinario, pues ver que no tenga alguna otra alteración. ¿Síntomas de tracto urinario? Porque tenía la próstata indurada, ¿no? Y además por ese tipo de… Pero hablaron de síntomas de tracto urinario. ¿Por qué llegó el paciente? Dolor, Dolor, ¿no? claro. Okay. Pónganse los electrolitos, pues. Normales. Están normales. Ok. Pensando en que por el tema de la sospecha diagnóstica de cáncer y pensando en algún procedimiento quirúrgico como biopsia o algo así, pediría igual tiempos de coagulación. Perfecto. Ok, que igual están dentro de rangos normales. Pues ya con esto pediría un antígeno prostático. Antígeno. La sospecha es muy alta, pero igual pediría el antígeno con la fracción libre. Siempre, ¿no? Claro. Muy bien. Carlos Iván Delgado. Vamos a pasar el micrófono a Carlos, por favor. Gracias. ¿Quién es? Carlos está acá. ¿Nos podemos poner de pie, por favor? Carlos, nada más para ubicarlos, por favor. ¿De qué escuela? ¿De qué hospital es? Del Hospital Regional Ignacio Zaragoza. En Zaragoza, perfecto. ¿Qué opinas? Un paciente de la 8ª década de vida con un diagnóstico que nos direcciona hacia un cáncer de próstata, el cual por el antígeno y por las características del tracto rectal diríamos que sería metastásico, que sea un T4 porque estaba fijo. Ok. ¿Qué haríamos con él? Bueno, en este caso tenemos ya varias pautas, pero necesitaríamos biopsiar al paciente para tener el diagnóstico del paciente. Ok. ¿Cuál sería, en un paciente, podrías no biopsiarlo? Clínicamente se lo podría dar como un cáncer de próstata, no obstante, lo ideal sería tener el registro histopatológico, sobre todo en la parte institucional, necesitaríamos tener el diagnóstico. Perfecto. Y sobre todo el grupo de riesgo. Sí, porque hay algunas guías que ya están recomendando, ¿no? Que pudiese, pero Sí. como dices, siempre y cuando sea posible, vale la pena biopsiar. ¿Tenemos biopsia, Cristian? Ok, tenemos un muy alto grado ya por el grupo histológico y por el patrón del ISUP. Entonces, ¿Alto grado o alto qué? sería un muy alto grado, sí. O riesgo, ¿no? O muy alto grado de muy riesgo, sí, perdón. Ok. Muchas gracias, Carlos. Viviana Farrera González. Buenas noches, Viviana. ¿De qué hospital eres? De nutrición. Nutri, perfecto. ¿Qué le haríamos a este paciente? ¿Qué Bueno, sugieres? Ya tenemos un paciente con diagnóstico de un adenocarcinoma maxilar muy alto riesgo. Tenemos que hacerle estudios de extensión. Sugiero un hemograma y una tomografía. Una tomografía. ¿Por qué una tomografía? Necesitamos descartar metástasis, ¿verdad? Están las metástasis. La tomografía es el mejor estudio para descartar metástasis. Se puede hacer un PET también. Se puede hacer un PET, ¿Con qué? Un PET PSMA. PSMA, colina, fluociclovina, fluoruro de sodio. ¿Cuál pides? Un PSMA colina. Colina. PSMA, colina. ¿Por qué? ¿O basado en qué? Tranquilo, no es el consejo. Espérense para el consejo, así van a estar nerviosos. Vamos a ver. O flúor. Ujú. No es fluoro. Un PET. ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien sería directo con otro estudio? ¿O seguimos con lo que opina Viviana? No hay consenso en esto, ¿eh? Bueno, ciertos consensos, pero sí es algo que queremos profundizar ahorita en el caso clínico. ¿Alguna otra opinión? Ulises Bailón. ¿Podemos darle otro micrófono a Ulises? Quédate con ese, Viviana.
¿Qué opinas, Ulises? ¿De qué hospital eres? Del General de México. Perfecto. ¿Qué opinas tú, Ulises? Yo igual le haría un PET-PSMA y una tomografía para pues, evaluar extensión del tumor y un gamagrama óseo. A ver. Las tres cosas. PET, PSMA, ¿qué es un PET? Pues es un estudio de ¿Qué imagen que nos significa permite PET? evaluar. ¿Qué significa PET? Ay, no me acuerdo de las abreviaturas. No me acuerdo de las abreviaturas. ¿Qué significa PET? Tomografía con emisión por emisión de positrones. O sea, pides una tomografía por emisión de positrones y una tomografía convencional. Y un gamagrama. ¿Y un gamagrama? Todos cuestan. Y también si le pides 2 tomografías, también la cantidad de radiación no es nada despreciable. ¿Por cuál nos vamos? ¿Y por qué? O sea, La pregunta es ¿y por qué? Pedía el PET-PSMA para evaluar metástasis del tumor y pedía un gamagrama óseo, nada más. ¿Quién opina diferente? Viviana, ¿tú qué dices? A ver, compañero, ¿cómo te llamas? De aquí en medio, levantó la mano primero. ¿Nombre? Gerardo, ¿qué opinas? Yo pediría solo tomografía y gamagrama. Tú solo pedirías tomografía y gamagrama. Ok, ¿basado en qué? Basado en que debe 5 nanogramos de PSA, hasta arriba de 5 de PSA, PSMA y estudios convencionales. Ok, ¿de acuerdo a qué estamos tomando esta decisión? ¿Basado en qué guías o en qué evidencia? En diferentes literatura que hay respecto a han comparado PET y PSMA con estudios convencionales. Arriba de 5 nanogramos por decilitro no hay ninguna diferencia en pedir. De hecho, hay criterios de Radar 2, donde especifican específicamente cuándo usar PET y PSMA, y un paciente con 279 de antígeno no incluye los criterios de Radar 2. O sea, es un paciente que estamos incluso con Radar 3, ¿no? En Radar 3. Radar 3. Radar 3, ok. Radar 3. Con ese, tú te quedas con guías Radar 3. ¿Qué estudios pedirías entonces? Yo pediría gamagrama y tomografía. Perfecto. Ahora sí, Viviana, ¿tú qué pedirías? Tú pediste el PET, ¿por qué? ¿Basado en qué? Radar 3 nos dice eso. Yo, o sea, primero me iría por los estudios convencionales, porque como menciona el compañero, Pero pues no que pediste PET de inicio. O sea, de entrada yo preferiría tomar una tomografía y un gamagrama óseo. Ya cambiaron de opinión, ¿por qué? ¿Quién defiende el punto del PET? A ver atrás, compañero, ¿cómo te llamas? ¿Ariel qué? Daniel. ¿De qué hospital? Del GEA. Daniel, te pasan ahí el micrófono, por favor. Yo creo que yo me iría más por el PET, ya como dijeron es tomografía con emisión de positrones, pero a diferencia de la tomografía y el gamagrama, que son estudios anatómicos, el PET con PSMA es un estudio anatomo-funcional, o sea, permite identificar metástasis óseas con mayor sensibilidad y especificidad y también metástasis viscerales con mayor sensibilidad y especificidad, o sea, ha demostrado ser superior a la combinación de gamagrama con tomografía o inclusive un SPECT PSMA en el caso de no poder hacer el PET PSMA. ¿Qué evidencia tenemos con el PET? Pues el PET tiene una... ¿En dónde lo encontramos? ¿En qué guías han recomendado PET? Pues ya se incluye, si no recuerdo mal, aparte, o sea, en las guías de la NCCN ya recomiendan la realización de PET. Sí. ¿Han revisado las guías Radar? Revísenlas, porque ahí es donde tomar ese tipo de decisiones. Y ahorita las guías Radar, ¿cuál es? Radar 6 ya están recomendando el uso de PET. O sea, aquí lo que queremos incentivar es que efectivamente todos los estudios que se han hecho a lo largo de estos años se han hecho con estudios convencionales, pero ahorita la medicina nuclear, otro tipo de estudios han estado dando luz para incluso subclasificar el cáncer de próstata metastásico, ¿no? Entonces, muchos que a lo mejor eran M0 ya son oligometastásico. Entonces, aquí el punto es, siempre que sea posible tal vez utilizar medicina nuclear. Si no tenemos medicina nuclear, está bien que sigamos con estudios convencionales. Entonces, es la idea que queremos que tengan ahorita. Probablemente esto va a ir en evolución y ya tal vez en un futuro no muy lejano ya todo sea por medicina nuclear. Pero ahorita todavía es válido utilizar estudios convencionales, máxime en este paciente con síntomas, con antígeno elevadísimo, todo eso. ¿De acuerdo? ¿Quién más? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Bueno. Entonces, ¿qué le hicimos, Cristian?
Tenemos el PET. Bueno, ya nos llegó con PET, pues. A ver. César Venegas Yáñez. ¿De qué hospital eres, César? Ya, puro del GIA, los del GIA sí vienen, miren. Ok, sale. ¿Qué le ves? Bien, ¿la Dale, podemos correr, Cristian. por favor? Córrela. No carga. Ah, pero el PET no. Si no reta el resultado del PET para no. ¿En cuál es la tal? ¿No lo podemos adelantar? Bueno, te lo platico. Estaba como arbolito de Navidad. Toda la columna tomada, tenía ganglios pélvicos, retroperitoneales y en espelelectrodo apendicular en ilíacos. Toda la columna brillaba y los ilíacos. Ok, no tenía viscerales. Nada más las adeno que te reportan pélvicas y Neuropatías en retro. regiones inguinales. Ujú. Bueno, realmente aquí consideramos que por los resultados posiblemente sea un paciente de alto volumen. Ok. Posiblemente ¿De ya dónde alto sacamos riesgo. esa definición de alto volumen? Pues son de las guías del charter del... o sea, ¿Las guías principalmente. del Charted? Ujú. ¿Cuáles son las guías Bueno, del Charted? o sea, es el estudio charter. Ah, ok. Ajá. En donde encontramos a estos pacientes de alto volumen, sobre todo aquellos que tienen más de 4 metástasis, que en alguna de ellas fueran fuera del exeleto axial Ok. y que también tuviéramos metástasis viscerales. Viscerales, perfecto. ¿Es lo mismo alto grado que alto riesgo No. en este metastásico? ¿Cuál es la No, diferencia? O sea, uno de ellos se basa también en Gleason. ¿De ¿De qué estudios son la valoración de los grupos de riesgo? Son del grupo ¿De qué estudio? de latitud. De latitud. ¿Cómo lo clasifica el latitud? El latitud en bajo y alto riesgo. Ok, ¿cuáles son los criterios de alto riesgo? ¿Te acuerdas de latitud? De latitud son prácticamente también las metástasis, cuenta el número de metástasis y también cuenta el grado grupo del paciente o el ISUP. El ISUP. Y ¿De cuánto? Si es un grado grupo 4 o 5, ¿sí? Más de 8, ¿no? De Gleason. Ajá. 3 metástasis y lo que dice metástasis visceral. Entonces no es lo mismo, ¿no? O sea, se interpretan, pero no es lo mismo. Son dos características diferentes. Muy bien. Y ya, vámonos a manejo. Ya con esto, gracias. Vamos a participar con Luis Leonardo Aguilar, perdón. ¿De qué hospital eres? El Zaragoza. Ya con esto, vámonos a manejo. Bueno, ¿Cómo lo clasificamos? entonces quedaría como un cáncer de próstata de alto riesgo, metastásico. Ahorita como no estaba bloqueado y nada, pues sería hormonosensible. Ajá. Y pues... Y lo que dijo ahorita, en que de acuerdo a Charted, llamémosle, de alta carga. alta carga, Alta carga. ok. Bueno, pues ya por ser metastásico podemos utilizar a lo mejor, idealmente, pues dependiendo de lo que tengamos en la institución o en el área en el que estamos trabajando, pues puede ser terapia de deprivación androgénica. ¿Con qué? ¿Cómo Podemos lo iniciar- bloquean en el Zaragoza? ¿Cómo hacen la terapia de supresión androgénica en el Zaragoza? Platícame. Pues ahí iniciamos con, por ejemplo, leoporo, pero antes de iniciar la leoporo tenemos que iniciar con un bicalotamida, unos 10 a 20 días más o menos, para que no haya lo que es el efecto llamarada. ¿Qué es Idealmente, el efecto llamarada? Perdón. el efecto flare es cuando utilizamos, por ejemplo, la leoporo, que es un antiandrógeno, pero se hace un efecto como al momento de dar el medicamento se hace una elevación de lo que son los niveles de testosterona y lo que puede llegar a producir efectos adversos o, por ejemplo, fracturas en los pacientes. Ok, bueno. Nada más y luego. Y si tenemos pues, disponibilidad, en el caso de él, que es alta carga, pues también podría ser
pues directo a docetaxel, a quimioterapia, y sobre todo porque está asintomático, principalmente. ¿Con o sin bloqueo? Con bloqueo. ¿Cuántos ciclos de docetaxel está indicado o sugerido por el Charted? De 4 a 6 ciclos, creo. 6 ciclos, ok. Sí. Sergio, del Tacuba, ¿qué otro manejo podrías darle? Muchas gracias. Sergio Ortiz del Hospital General Tacuba. Bueno, aparte de darle el bloqueo androgénico total con la quimioterapia, también podemos iniciar un antiandrógeno de segunda generación, junto con el bloqueo androgénico total. Ok, bien. ¿Cuál es la racional de utilizar quimioterapia temprana? ¿Por qué el Charted, cuál fue o por qué se les ocurrió en el Charted de utilizar quimioterapia temprana? Diego Mauricio López Ruiz. ¿De qué hospital eres? Ah, pues también vienen los del Zaragoza, no más los del Gemira. ¿No? Perfecto. ¿Alguien que quiera opinar al respecto? ¿Tu nombre, compañero, cuál es? Ah, ok. ¿El 1 de octubre de...? Del 1 de octubre. Del primero, no perfecto. me presenté. Sí, Daniel. Tengo entendido que es la idea comparar la quimioterapia per se contra los estudios del uso de androgénicos de nueva generación, el efecto que tienen primero sobre la sobrevida global de los pacientes. Ok, pero los dos fueron positivos, Latitude y Charted fueron positivos, o sea, sí tuvieron impacto en supervivencia global. Pero ¿por qué? O sea, para diseñar el Charted, ¿por qué pensaron en utilizar quimioterapia? O sea, el docetaxel en 2004 se vio que tenía un impacto en enfermedad de castración, resistente a la castración. ¿Por qué migrarlo a una enfermedad hormonosensible? ¿Cuál fue, qué dijeron los investigadores o en qué se basaron? O sea, ¿por qué pensaron que utilizar docetaxel era buena idea en una etapa hormonosensible, biológicamente hablando? Para disminuir para aumentar el tiempo en el que va a pasar para que progrese. Ese es el resultado. O sea, la supervivencia es el resultado, pero biológicamente, ¿cuál fue la racional? ¿Nadie? Bueno, le vamos a dejar de tarea esa. Ok, ¿qué hicimos, Cristian? Bien, entonces se inició manejo con antiandrógeno de primera generación y posteriormente análogo de la GnRH. Se solicitó valoración igual en conjunto con oncología médica para posteriormente, como ya mencionamos, que era un paciente con alta carga tumoral, se inició docetaxel, en este caso fueron 10 ciclos. Y fueron los antígenos durante el seguimiento. ¿Alguien tendría la idea de utilizar todavía bicalutamida con bloqueo, con terapia con análogo o antagonista, con antagonista o agonista? ¿Alguien sería de esa idea? ¿Quién lo hace en sus hospitales? O que vean que lo hayan hecho algún urólogo por ahí de una receta de otro hospital que haya llegado el paciente ya metastásico tratado con bicalutamida y leuprolerina. ¿No han visto esas recetas? Ay, por favor, ¿cómo no? No nos llegaban a Lincana, ¿sí? ¿Nadie? Entonces ya nadie se anima a dar bicalutamida con leupro. ¿Creen que tenga utilidad? Sí, ¿no? ¿Por qué? Vámonos a la de la rifa. Mariel García. ¿No qué es? ¿Manuel? Mariel García. ¿De qué hospital eres, Mariel? Hola, soy de Hospital Adolfo Lepos Mateos del ICEM. ¿Del ICEM? Ah, ok. ¿Tú qué opinas de ese tratamiento que todavía se utiliza mucho del bloqueo androgénico total, que no es nada total? Bicalutamida, leuprolol para ese tipo de pacientes. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué nos dice? ¿Sirve o no sirve? ¿Se lo darías a alguien? ¿A un caso como él se lo darías? Sí, no, ¿por qué? No sé la respuesta. ¿Cómo que no sabe la respuesta? No está ahí. ¿Alguien que opine? ¿Tu nombre, doctor? Luis Martínez. De Nutri. Luis, ¿qué dices? El estándar
estándar de manejo debería ser ADT con docetaxel. Y más que nada la pregunta sería si se pudiera agregar un antiandrógeno de nueva generación al esquema. Esa es la cuestión. O sea, ya realmente este paradigma ha cambiado. Nosotros nos formamos todavía con esa idea del bloqueo androgénico completo, la monoterapia, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Traten de sacarse esas ideas de manejo de cáncer de próstata metastásico. No nada más ya es terapia de supresión androgénica. Tenemos que adicionar otro tipo de herramientas. Vemos que incrementa supervivencia, vemos que disminuye síntomas, entonces ya es algo que tenemos que empezar a visorar y lo importante también ya es empezar a subclasificar a los pacientes de acuerdo a carga y de acuerdo a riesgo. O sea, ya no nos quedamos nada más, es un cáncer de próstata metastásico a hueso, así bloqueo, cástrenlo, ya, no. O sea, ya tenemos que ir cambiando el bit para ver, ahorita tenemos un montón de herramientas, cada vez van a ir saliendo más estudios y nos vamos a la revisión, Cristian. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Bien, vamos a la revisión. Bien, bueno, este es el estado funcional actual del paciente y continuamos con la revisión. Entonces, al igual que en el caso del paciente, estamos hablando de un cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Recordemos que independientemente del manejo que podamos añadir, la piedra angular sigue siendo la terapia de supresión androgénica. Sin embargo, han pasado más de 80 años desde que se publicó ese artículo en 1941. Sin embargo, sigue siendo, si bien la piedra angular, hay que tomar en cuenta las distintas combinaciones que tenemos actualmente. Desde el 2015 se empezaron a pasar en diferentes tipos de tratamientos, de metastásico resistente a la castración a metastásico hormonosensible. Las guías actuales, como bien lo comentábamos, nos dicen que actualmente la monoterapia está quedando en desuso y debemos elegir algún otro tipo de tratamiento concomitante. ¿Qué factores van a decidir para nosotros apoyarnos en la toma de la decisión de qué tipo de tratamiento? Hay que considerar 3, relacionados a la enfermedad, clínicos y de los fármacos con los que contemos. Relacionados a la enfermedad, si bien podemos considerar el volumen, el riesgo, lo más importante es considerar si el paciente es un paciente recurrente, es decir, que ya dimos tratamiento al primario o que debutó con metástasis. Eso es lo más importante, así como los sitios de la misma y el Gleason con el que debute. Recordemos, Gleason y si debutó son los que más implicaciones tienen respecto a la supervivencia. Respecto a los parámetros clínicos, el estado funcional, las comorbilidades y los síntomas con los que pudiera llegar el paciente. Y a los fármacos, los mecanismos de acción, el modo de administración y el costo, así como la disponibilidad de los mismos. Si bien tenemos que considerar si el paciente debuta con metástasis y Gleason, lo siguiente que debemos valorar es clasificar al paciente en si es de alto volumen o alto riesgo. Recordemos los estudios Charted y Latitude. Como ya mencionábamos, en el estudio Charted consideran alto volumen 4 o más metástasis óseas, al menos una fuera del esqueleto axial, o metástasis viscerales. En Latitude 3 o más óseas, viscerales y además tomamos en cuenta el Gleason mayor de 8. Como ya veíamos en Stampede, alrededor de un 20% no había esta concordancia en cuanto a alto y bajo volumen. Sin embargo, hay que considerar que este 80% fue el desenlace muy parecido. Y bien, a como considerábamos en ese momento, alrededor de 2020, que únicamente hablábamos de dobletes, pues podemos ver que si bien tanto Charted y Latitude hablábamos de docetaxel, y sí mejoramos sobre todo en pacientes con alto volumen o alto riesgo, considerando este 80% de concomitancia. También hay que valorar que en los pacientes de bajo riesgo o bajo volumen no fue tan claro este beneficio. De modo que posteriormente se empezaron a analizar distintos tipos de combinaciones hasta llegar a los tripletes. Como podemos ver en esta gráfica, podemos hablar de tanto de PIS1, Arasens y distintas combinaciones que podemos ver que efectivamente mostraban un beneficio en cuanto a la supervivencia y algunos de los objetivos secundarios que tenían. Por lo tanto, queda la pregunta, ¿qué es lo que sigue?
Y bien, a partir de este año, en febrero y en los años que vienen, podemos ver que es cuando más resultados vamos a obtener a partir de qué tipo de combinación y cuál sería el desenlace que buscamos en estos pacientes, ya trasladar todo el arsenal que tenemos hacia pacientes hormonosensibles. Por lo tanto, rápidamente podemos concluir que respecto al manejo del cáncer de próstata metastásico hormonosensible, hay que considerar los dobletes o tripletes como de elección respecto a la monoterapia. Obviamente, considerando cada tipo de paciente, ver qué resultado es el que buscamos y cuál se beneficiaría dependiendo las características propias del paciente. Ya no se debe hablar de secuenciación, sino de intensificación. Los artículos más recientes ya desechan este término de secuenciación. ¿Por qué? Porque ya no esperamos directamente que obtengamos una falla al tratamiento para poder añadir algún otro tipo de fármaco. La presentación y el volumen de la enfermedad es lo nuevo que vamos a estar buscando. Como ya sabíamos desde alrededor del año 2015, tanto el debut como metastásico, así como el Gleason, eran los principales parámetros que definían la supervivencia. Ahora vamos a continuar investigando el volumen y el riesgo que tendrían los pacientes. Y por último, debemos de aprovechar los diferentes mecanismos de acción de los fármacos para decidir qué tratamiento dar al paciente y utilizar todo el arsenal que podríamos tener, dependiendo obviamente el tipo de paciente y los recursos con los que contemos. Sería todo. Muy bien, Cristian. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Entonces, aquí el chiste es ir cambiando los paradigmas, ¿no? Ya sabemos que en un alto volumen, ¿qué habría que hacer? Y a los de bajo volumen, ¿nada más los bloqueamos? ¿Quién dice sí? Levante la mano. ¿Quién dice? Nada más lo bloqueo. ¿Quién dice no? Hay otras alternativas. ¿Tu nombre? Miguel Peña. ¿De qué hospital? ¿Qué opciones tenemos, Miguel? El tratamiento estándar para los pacientes metastásicos hormonosensibles de bajo volumen es dar el bloqueo androgénico, pero también se tiene que adicionar un antiandrógeno de tercera generación como enzalutamida, palutamida o darlutamida, o se puede también dar abiraterona, y además se sugiere también dar control local con radioterapia al primario. Eso es bien importante. Entonces ya estamos viendo que dentro de la enfermedad metastásica hay subestratificaciones y esas subestratificaciones nos van a llevar a normar una conducta. Entonces eso es lo que queremos que tener ya más en concreto, aterrizar ese tipo de ideas, pues para que también vayamos cambiando nuestras conductas. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Continuamos con el resultado del concurso. Gracias, Cristian. Bueno, es que luego no tengo las preguntas, pero la primera fue verdadero, la segunda verdadero. No, pues bueno, nada más para mencionar los premios. En esta ocasión vamos a tener 3 premios, pero solo van a haber 2 ganadores. Bueno, ya nada más tardan un minuto en hacer ese slide, ¿no? Entonces, nada más voy a comentar lo de los premios. Entonces, en esta ocasión vamos a tener 3 premios. Vamos a premiar al primer lugar con un producto Apple, que no sabemos cuál es todavía, pero va a llegar la siguiente semana. Y además, va a haber una beca para el curso de uretra del doctor Eric Ramírez. Entonces, para el segundo lugar, para el segundo ganador, también va a haber una beca. Entonces, el primer lugar esta vez se lleva 2 premios, ¿no? Entonces, vamos a poner los premios. Sí. Los ganadores, sí. El segundo lugar es el doctor Guillermo Trujillo Mesa, del Instituto Nacional de Nutrición. Gana una beca al curso del doctor Eric Ramírez de cirugía reconstructiva. Y el primer lugar
es el doctor César Eduardo Venegas Yáñez del Hospital Gea González, que se gana la beca igual y un producto Apple. Felicidades a los ganadores. Muy bien. Pues entonces acuérdense de la pregunta de tarea, la vamos a preguntar el sábado. No, el sábado la preguntamos. ¿Cuál es la racional de utilizar quimioterapia de acuerdo al Chartes? Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el sábado.